Y hoy tenemos un tema interesante. La inteligencia artificial está transformando la educación y el enfoque STEAM no es la excepción. Integrar inteligencia artificial en las disciplinas de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas está redefiniendo la forma en que los estudiantes aprenden y crean, desde asistentes inteligentes hasta laboratorios virtuales. La inteligencia artificial permite experiencias de aprendizaje más personalizadas, dinámicas y colaborativas. Este impacto plantea desafíos éticos y pedagógicos, pero también abre un abanico de oportunidades para innovar en las aulas del presente y del futuro. Y para profundizar en todos estos temas, nos acompaña el día de hoy Jorge Ortega, consultor, magíster en ciencias de la educación, curioso de las metodologías de enseñanza y aprendiz eterno del uso de las tecnologías. Jorge, bienvenido a VidaVit. Buenos días, gracias a Dios, gracias por la oportunidad, Juan, de participar en este espacio virtual o entorno virtual. No sé si primero coloco una información acerca de lo que es STEAM o primero me presento. Bueno, fíjate que me gustaría que hablaras un poco de ti para que nuestra audiencia te conozca primero, doctor Jorge, antes de que entremos en materia. Siempre, así abreviando, desde pequeño tenía mucho interés sobre cómo aplicaba a las personas, los profesores no estaban muy de acuerdo con eso, y por eso fue que estudié educación matemática en la Universidad Nacional Abierta. Egresé en el 2005, luego me puse a estudiar un posgrado en didáctica de matemáticas, es decir, cómo se toman las matemáticas y se aprende más rápido, se puede enseñar más rápido para que las personas aprendan más rápido. Con todo esto, al mismo tiempo estaba el avance de la ciencia y la tecnología, y pues de ahí me ubiqué sobre cómo un docente debe utilizar las tecnologías, específicamente la inteligencia artificial, para poder mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Eso es lo que... Y soy un eterno aprendiz, es decir, siempre estoy aprendiendo sobre las tecnologías. Eso que te puedo decir de mi background. Eso es un muy buen hábito porque con todos los cambios que se están dando en la tecnología prácticamente en días, uno siempre tiene que mantenerse al día. Uno no termina de aprender una tecnología cuando ya la semana siguiente tenemos algo nuevo. Sí. Para lo que dijiste, Juan, existe una relación que es la siguiente. Tú sabes que en un principio la electricidad es como la inteligencia artificial en este momento. Es decir, cuando fue iniciada la electricidad, eso lo dice el profesor Kai-Fu Lee en una de sus charlas, y yo estoy de acuerdo. Entonces, otra cosa que estoy de acuerdo también hay que tomar en cuenta en este espacio es que Internet apareció hace 30 años, pero las inteligencias artificiales, y nos tardamos en adaptarnos, ¿cierto? Pero las inteligencias artificiales aparecen exactamente, o sea, se han desarrollado desde esa fecha para acá, y aparecen y varían cada año y medio. Es decir, cuando tú aprendiste ya una, por ejemplo, ChatGPT, ya sale otra, que por ejemplo la DeepSeek. Listo. Entonces, bueno. Es así. Y ahora, bueno, hay un abanico interesante de inteligencias artificiales para prácticamente lo que tú necesites. Por lo menos, sin ánimo de hacer mucha publicidad, pero ciertamente las que yo por lo menos más utilizo en el día a día son ChatGPT y por lo menos una que se llama Gamma para el tema de la creación de presentaciones, pero hay otras muy interesantes incluso para el tema de la investigación científica. Bueno, déjame primero, me gustaría explicar qué es la metodología STEM, ¿cierto? Entonces, esa metodología utiliza primero compete la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas. Y la idea es con esta charla de que tomar en cuenta que existe un eje transversal entre ellas. Y este eje transversal, en este caso de las tecnologías, la innovación en las tecnologías, específicamente con inteligencia artificial. Eso es el meollo de esta conversación. Ok. Y fíjate... Entonces, Adelante. Sigues. No, quería especificar la variación entre STEAM y STEAM. Entonces, anteriormente era STEAM sin el arte,
y actualmente es STEAM utilizando o sea, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática, y ahora es la ciencia, la tecnología, la ingeniería, la matemática y también el arte, ¿cierto? Ya voy a dar un ejemplo más adelante de eso, pero es muy innovador porque hace correlacionar, es decir, una puede existir, o sea, no puede existir, es como en el organismo humano, los órganos no pueden existir, o sea, hay una interdependencia, es más o menos el símil. Fíjate que se me hace muy interesante esto que comentas entre la diferencia de lo que era la STEM antigua, por llamarlo de alguna forma, y la STEAM actual, porque esta integración del arte se me hace muy, muy interesante en el sentido tecnológico. Por lo menos hace un par de meses dimos una noticia donde la inteligencia artificial se estaba empleando para poder hacer cuadros. Incluso recuerdo que había un cuadro que se había vendido, que había sido creado por la inteligencia artificial. Pero, ¿cómo es que la inteligencia artificial puede integrarse para desarrollar, digamos, esas competencias artísticas de los estudiantes? Vamos a aclarar eso, vamos a aclarar eso. Primero, la inteligencia artificial sí está compuesta por un conjunto o una base de datos, una muy amplia y muy grande base de datos. Y hay que tomar en cuenta lo que yo decía en otras intervenciones, en otras charlas o entrevistas, es que nosotros utilizaríamos el 80% de confiabilidad, aplicando un poco estadística, y el 20% de no confiabilidad. Es decir, hay 80% de que esa información sea muy cierta y funcione al requerimiento de los estudiantes o docentes. Pero hay un 20% de que no sea cierto, ¿sí? Entonces, bueno, esa parte tenemos que tomarla en cuenta. No, buenísimo. Dime. No, que, o sea, cerrando la idea de lo que tú dijiste, que una persona del parlay, yo utilizaría la otra que viene siendo que anticipan para los juegos de la bolsa de valores, utilizan inteligencia artificial para ganar dinero, ¿no? Para monetizar la palabra. Sí, hace un par de semanas también hubo una noticia al respecto donde la gente estaba empleando modelos de inteligencia artificial para poder optimizar sus apuestas. Bueno, es otra forma de emplearla. Pero bueno, con esto vamos a nuestro segundo segmento musical y en breve regresamos con la conversación con Jorge Ortega, consultor y magíster en ciencias de la educación. Jorge, en el segmento anterior veníamos hablando sobre la idea de la creatividad, incluso cómo la gente está utilizando la inteligencia artificial para abordar cosas tan fuera de lo común como el tema de mejorar el porcentaje de éxito en las apuestas, ¿no? Y esto me lleva a una pregunta, canalizándola por supuesto dentro de lo que sería el tema estudiantil, el tema de la educación. Y es que si el uso de inteligencia artificial limita o estimula la creatividad de los estudiantes, especialmente dentro de un ecosistema estudiantil, donde por supuesto se busca que la creatividad del alumno pues crezca con el tiempo, pero al tener digamos ciertas respuestas estructuradas o cierto tipo de respuestas de los modelos de pensamiento de la inteligencia artificial, ¿consideras que esta creatividad o incluso la adquisición de conocimientos o la forma en que el conocimiento se está adquiriendo, se está viendo limitada o se está viendo estimulada? Ok, bueno, mi análisis, ¿no? Mi análisis es el siguiente, mi análisis de recomendaciones, y pues hay que ser cauteloso con las respuestas porque muy sutil, pues, porque esto puede ayudar o puede alejar del objetivo. Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que la creatividad tiene que ver con la parte del cerebro, con la parte humanística del cerebro, tiene que ver con el arte. Y para mi punto de vista, existen tres cosas, o tres factores. El primero tiene que ser el docente. El docente tiene que estar lo suficientemente capacitado para atender a una población estudiantil que la llamamos en este momento que son nativos digitales, es decir, nacieron. Siempre yo vi un video que decía, un profesor decía que no le podemos ganar a una persona que tiene 10.000 horas y nosotros solo tenemos 100.000. ¿Sí me explico? No le podemos ganar porque ellos nacieron en la era digital. Ese es el primer factor, el docente, pues, y la actualización del docente respecto a las tecnologías y las aplicaciones en educación. La segunda
¿sí? Viene siendo el estudiante ya que él tenga la capacidad de hacerse del conocimiento. Esto se llama, ¿cómo se llama? Aprendizaje activo. Es decir, que él se adueñe de su aprendizaje. Por ejemplo, ¿no? Para desarrollar la creatividad, un ejemplo es que la persona utilice los simuladores. Un simulador en química evita que haya una explosión, un error. ¿Sí? Un simulador en matemática hace que la persona entienda mucho mejor un problema y su índice de dificultad sea mucho más alto que lo común. Es decir, un laboratorio de matemática, un laboratorio de física, un laboratorio de biología, un laboratorio de química, etc. Y el tercero es la comunidad. La comunidad viene siendo los padres, los representantes y todas las personas que se hagan, ¿sí? Se hagan a la idea de que la inteligencia artificial llegó con sus fortalezas y sus debilidades, con sus amenazas, ¿sí? Con sus oportunidades, un foro, ¿no? Ese sería mi análisis antes de responder. Recordemos entonces, ya enfatizando, la creatividad, ¿sí? Puede ser canalizada por el docente, tomando en cuenta que si el docente utiliza la inteligencia artificial, ahorra en tiempo un 40 o un 50% de sus actividades. Es decir, si es que utiliza la inteligencia artificial adecuadamente y sabe utilizarla, y el estudiante también está dado para entender más rápido y hacerse del conocimiento, entonces va a haber un tiempo libre. Ese tiempo libre se puede utilizar para los valores. ¿Cuáles son los valores? La creatividad, el desarrollo de la creatividad, ¿sí? Lo que se llama la colaboración, el trabajo en equipo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con inteligencia emocional. Ese es mi análisis. Me parece muy interesante y hubo algo que de todo lo que comentaste que creo que es muy importante que lo profundicemos, y es que mencionaste que si el educador utiliza bien la inteligencia artificial. Pero entonces ahora yo te quiero preguntar, ¿qué consideras que los educadores, o qué formación consideras que los educadores deberían tener para aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial y poder, por supuesto, aplicar apropiadamente el modelo STEAM? Ok. Lo primero que recomiendo sería, la mayoría de nosotros, me incluyo, de los docentes, tenemos un miedo a la tecnología. De hecho, yo lo tuve en séptimo semestre cuando estaba allí. Yo decía, bueno, computación, no sé nada de eso. Bueno, hay un miedo. Hay otra parte, otro factor, que sería salir de la zona de confort, porque yo estoy bien con el cuaderno que yo doy todos los días, que está ya amarillo. Ya llevo 40 años y no ha pasado nada. O sea, todo lo han aprobado y no hay problema en matemática, ¿no? Estoy hablando. Luego de eso, tengo que manejar ciertas aplicaciones. Por ejemplo, en mi caso, nosotros manejamos lo que es de GeoGebra, ¿sí? Manejamos el Gramática, que se utiliza para graficar funciones. Se puede manejar el Capri, el Derive, o sea, muchos programas o aplicaciones. Pero lo más importante de todo ello, no sé si se puede entrar al ámbito ético. Es decir, explicarles a los muchachos que la inteligencia artificial nos ayuda bastante o mucho. O sea, algo que se puede hacer en 15 minutos se puede hacer en 7 segundos, por ejemplo, pero que eso tiene que tener su valor agregado humano. Es decir, él lo debe analizar, lo debe internalizar, capacitar, utilizar sus palabras y darle forma a él. Se le da un esquema, un modelo, ¿sí? Él lo debe hacer suyo. Ese es mi análisis, ¿verdad? Entonces, recapitulando, se necesita que los docentes tengan mucha capacitación continua respecto a lo que son las IA y sus aplicaciones. Finalmente, o sea, te voy a dar una explicación. En El Salvador existe un movimiento que tiene que ver con STEM, que lo dirige la maestra, la profesora, ¿cómo se llama? Claudia Maya. Ella ha creado un programa y un conjunto de programas de capacitación y me dice, ahorita me invitó, ahorita hay un taller de Boxy. ¿Qué es Boxy? Tomamos un video y el video ingresa a la inteligencia artificial y te dan las preguntas, las respuestas, o sea, te da todo, o sea, te hace todo para que el estudiante lo maneje. Hay otro que se llama Lab Change, que es un laboratorio de Harvard, ¿sí? Donde tú quieres hacer un proyecto, el que sea, del ADN, de matemáticas, de física, de biología, de lo que sea, eso te lo da, pero como es de Harvard, todo tiene que quedar allí. O sea, te dan para utilizar los simuladores y todo, pero debe quedar allí. Ahorita hay otro que se llama, hay varios, entonces te están invitando.
exista este es un webinar, este es un curso, el curso de las herramientas de Google también. ¿Sí me explico? O sea, hay que estar, como se dice, hay que elevar el nivel para que esas 10.000 horas que yo dije de juegos de los muchachos, y nosotros solo tenemos 10.000, no hay comparación, ellos están en el ámbito, pero lo que hay que es concientizar, ¿sí? Y utilizar la parte ética para que sepa que no es suyo. O sea, por ejemplo, los derechos de autor. Hay otro que no es tan bueno, es la ciberseguridad. O sea, se puede meter en un problema muy grande, pues, el estudiante. Bueno, hay muchos factores, como los mencionaste ahorita en el principio, en las noticias, tiene que ver con más o menos esta parte educativa. Capacitación, educación, pero también valores. Ese es mi análisis. Fíjate que con lo que mencionaste de la inteligencia artificial y en la parte de ciberseguridad, y con esto cerramos para el pase al segmento musical, y es que me recuerdo que hace un par de años arrestaron a un estudiante por estar creando malware en un salón de clase utilizando inteligencia artificial. Pero vamos a abordar más de esta línea de pensamiento en el siguiente segmento, porque ahora vamos a nuestro segmento musical y en breve continuamos con esta interesante conversación. Doctor Jorge, en el segmento pasado veníamos ya plasmando ciertas ideas y nos venías comentando sobre, por supuesto, el uso de la inteligencia artificial y cómo se puede emplear por los profesores en los salones de clase. Pero hay algo que me llama la atención y me gustaría que nos des tu análisis al respecto, y es que con el uso de la inteligencia artificial, si bien le vemos muchas ventajas, también hay que analizar a profundidad y quizás podemos encontrar puntos negativos, y por lo menos uno de los que yo veo es el tema de que los alumnos ya no se esfuerzan por buscar el conocimiento. Es decir, en todas estas áreas que aborda la STEAM, como puede ser la tecnología, la ciencia, la ingeniería, todos estos temas pues requieren de esfuerzo, requieren de estudio, requieren que leamos, que estudiemos, que practiquemos. Y al tener todo de tan fácil acceso, es solamente escribir un prompt y ya tenemos la información resumida, digerida para nuestro uso incluso. Eso considero que podría afectar la forma en la que los niños, principalmente los niños, adquieren sus conocimientos, incluso desarrollen sus capacidades cognitivas. En este sentido, me gustaría que nos comentes un poco sobre tu visión de si la inteligencia artificial está afectando negativamente o afectando de alguna forma negativamente el desarrollo cognitivo de los estudiantes. Claro, me parece muy buena pregunta esa, gracias por hacerla. Voy a empezar con que hay un referente a nivel mundial de Finlandia, el país de Finlandia. Es un referente porque ha avanzado, o sea, hay muchas cosas, los muchachos, los estudiantes, o sea, van sin uniforme, llegan a las 8:30 de la mañana, o sea, no le rompen el sueño, el esquema de sueño. ¿Cómo se llama? Escogen lo que quieren hacer, hay un seguimiento, o sea, el docente como tal en Finlandia tiene un estatus como si fuera un diputado, aquí por ejemplo, haciendo la relación en Venezuela y a nivel mundial. Entonces, ellos han determinado que, de acuerdo con estudios científicos ya realizados, por los resultados de esos estudios científicos, determinan que el uso de la pantalla durante mucho tiempo prolongado afecta a la parte frontal donde la persona o el estudiante puede aprender. ¿Cómo afecta? ¿Qué ha pasado? Que establecieron hace poco, o sea, menos de un año, establecieron como ley, sí, que allí en las escuelas y colegios y universidades de Finlandia, en las escuelas sobre todo, hasta que tengan 13 años no pueden utilizar celular, no deberían, ¿sí? Por los estudios realizados que afectan. Y en adelante deberían ser supervisados por sus padres, representantes por el colegio. De hecho, en Finlandia llegan al colegio, si tienen algún celular, lo colocan en una, ¿cómo se dice? En unas cajas, ¿sí? Con llave, para que, o sea, lo llevan solamente para ponerle ahí, para cuando salgan lo utilicen si tal, de emergencia. Entonces, esto afecta al cerebro y cómo aprenden. Como te dije tras bastidores, el celular sigue siendo inteligente, pero el que no sigue siendo inteligente es el estudiante o la persona que lo utiliza durante mucho tiempo de una manera no adecuada. Ese es mi análisis, pues. Y otra cosa para complementar,
Yo te decía en el segmento anterior que existe un grupo de personas, ahora se llama comunidades, ¿no? Hay unas comunidades que eso va creciendo. Primero están los docentes que se actualizan, luego están los estudiantes que se actualizan, luego están las comunidades, donde están los padres, representantes, los vecinos y todos ellos que se actualizan en inteligencia artificial para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, una de esas comunidades, yo te di allí en las redes sociales, se llama Teomatics, la doctora se llama Claudia Maya, de Teomatics, y Café STEM se llama. Entonces, ¿qué pasa con ella? Ella es una persona muy versátil que hace un curso y de una vez dice, no, vamos a hacer este curso con los docentes, vamos a hacer este otro curso con los docentes, siempre estaría actualizado con ellos. Y me parece muy bien, que es lo que todo el mundo debería hacer, porque ¿qué está haciendo? Le está dando al docente, ¿no?, herramientas para que esté actualizado, para que diversifiques y puedas tener ese tiempo que yo digo que son de 40 o 50%, ¿sí?, de que tú terminaste tu tarea como educador, y ese tiempo lo puedes dedicar ¿para qué? Para atender sus necesidades emocionales, ¿sí? ¿Para qué más poder utilizarle? Para trabajar el trabajo por equipo, para tener más empatía, para la creatividad, que fue el primer tema, la primera pregunta que me dijiste, para desarrollar la creatividad, ¿sí? Entonces ese es un análisis, bueno, digamos, muy global y muy superficial de la influencia que tiene la inteligencia artificial en la educación STEAM, y con respecto a la pregunta que me hiciste. Excelente. Me parece muy apropiado el análisis, y me lleva a hacerte una pregunta que prácticamente ya es una suerte de estándar en este programa, y es que ya me gustaría que nos des un consejo para esas personas, esos radioescuchas, profesores, que a los que les llama la atención implementar la tecnología de la inteligencia artificial y la metodología STEAM en su modelo de enseñanzas. ¿Qué nos recomienda? No sería, muchas gracias, no sería solamente un consejo, podrían ser varios. Adelante. ¿Sí? El primero y el más importante es que nosotros tenemos que romper ese miedo. Hay un miedo, un temor, ¿sí? Yo doy un ejemplo siempre. Mi suegra, que tiene como 70 y pico de años, 74, hizo varios cursos cursos gratuitos de tecnología. Ella sabe manejar Twitter, sabe manejar Facebook, tiene Instagram, y con la edad que ella tiene, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Asumir los retos que nos da la tecnología, sí, que nos facilita las oportunidades, y utilizarlas para poder enseñar mejor, la primera, ¿no? La segunda es rescatar los valores, tomando en cuenta que existe lo que se llama el plagio. ¿Sí me explico? O sea, tú no puedes colocar algo de inteligencia artificial y ponerle tu nombre, y colocar tu nombre y colocar como trabajo, ¿sí? No debería ser así. Igual, si tú haces un libro, porque ahorita se hace el libro, tomando en cuenta, o sea, en esta parte, hay la noticia que dice aquí, la tercera noticia que diste tú, que un estudio revela que GPT 4.5 puede pasar por un ser humano. O sea, si ya va a ese nivel, ¿sí?, de pasar con un ser humano, y que aprobó el ¿cómo se llama?, el experimento de Turing, ¿cómo se llama?, el test de Turing, aprobó y dejó al 73% de evaluadores humanos así pensando, ¿no? ¿Qué significa? Que el avance es muy, muy rápido de la inteligencia artificial. Por eso nosotros los docentes como tal debemos estar muy preparados. Inicia cualquier persona que me esté escuchando que sea docente, inicie desde ya. O sea, ayer ya es tarde. En este momento hay que iniciarse y tratar de utilizar la inteligencia artificial. Lo otro tiene que ver con la empatía, con la inteligencia emocional, ¿sí? Cómo desarrollar la inteligencia emocional, ¿sí?, sobre todo en los docentes, ¿sí?, que tengan bien clara su inteligencia emocional para que puedan impartir a los estudiantes, ¿no? Esa parte, como decir, la empatía, por ahí hablaban de ¿cómo se llama?, de los valores, de las virtudes, o sea, los consejos que tú le puedes dar a ellos para que sepan qué carrera van a estudiar y todo eso, ¿sí? Y la última y final que me gustaría también es tomar en cuenta que existen muchos, en la inteligencia artificial existe lo que se llama el plagio, existe lo que se llama la estafa, existen muchas cosas, el phishing creo que se llama otra, tú sabes más de eso, ¿no? Que tengan cuidado con los estudiantes para que, o sea, mejor dicho, que sean documentados con esas cosas de ciberseguridad, para que los estudiantes
los estudiantes, la comunidad, los representantes y hasta los docentes no sean, ¿cómo se llama?, estafados. Es así. No sean vulnerados en sus cuentas y eso. Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con la audiencia, doctor Jorge. Por favor, danos tus redes sociales para seguir tu trabajo. Yo tengo en Instagram, sí, Jorge Ortega. En Instagram, yo te la voy a pasar por allí, tú las dices, sí. Tengo en Instagram, en Facebook y también tengo Twitter, ¿cierto? Sería arroba Jorge Ortega, ¿sí? En Instagram está Jorge Ortega o Talento Humano, cualquiera de los dos. Y en Facebook estoy como Jorge Ortega o Magiste Jorge Ortega. Listo. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Mucho esta oportunidad. Muchas gracias a ti, Jorge, y también muchas gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos el día de hoy. Y cerramos el programa con los créditos merecidos a: en la presidencia, Dani González; en la vicepresidencia, Angélica González; en la dirección general de la estación, Rafael Seijas; en la dirección administrativa, Daniela Villalba; en los controles nos acompaña Ángel Urizar; en producción, Ángela González; y en locución, un servidor, Juan José Pirela Molina. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @tu radio web, @BitAbitRadio y @JuanJPirela. Sigan en sintonía que ya continuamos con la programación de Tu Radio Web, la radio que conecta contigo. Hasta la próxima semana.